Oseas. No era rey, no era guerrero, no tenía riquezas. Era un hombre sencillo, pero el cielo había puesto sus ojos sobre él. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol apenas se levantaba cuando Oseas caminó entre los olivos cercanos a su casa. Las hojas plateadas brillaban con el rocío y los pájaros cantaban entre las ramas. Pero algo era diferente. Había una inquietud en su espíritu, como si el aire estuviera cargado con una presencia invisible. Entonces ocurrió. No fue un trueno, no fue una visión aterradora, fue una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Una voz que atravesó su corazón como una espada. Oseas, el profeta, se detuvo. Su respiración se volvió lenta. Sabía quién hablaba. Era el Dios de Israel. El mismo Dios que había abierto el mar para Moisés. El mismo Dios que había hecho caer los muros de Jericó. El mismo Dios que ahora hablaba con él. Escucha, Oseas, tengo una misión para ti. El corazón del profeta latía con fuerza. Muchos profetas habían sido llamados para advertir al pueblo, para hablar de juicios y arrepentimiento. Quizá Dios quería que él predicara en las plazas. Quizá debía ir al palacio del rey. Quizá debía denunciar los pecados del pueblo. Pero lo que escuchó después era algo que jamás habría imaginado. Y toma por esposa a una mujer infiel. El silencio cayó sobre el campo. Oseas pensó que había oído mal. ¿Una mujer infiel? El Dios Santo. ¿Le pedía algo así? La voz continuó. Porque así como esa mujer será infiel a su esposo, mi pueblo ha sido infiel a mí. Oseas cerró los ojos. Ahora entendía. Dios no quería solo palabras. Quería una historia viva. Una que Israel pudiera ver. Un matrimonio que sería una profecía. Su nombre es Gomer. El viento volvió a soplar entre los árboles. Y en ese instante, Oseas supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque obedecer a Dios a veces significa caminar por caminos que nadie más entiende. Y el camino que estaba a punto de comenzar sería uno de los más dolorosos, extraños y poderosos de toda la historia de Israel. Pero Oseas aún no sabía algo. No sabía que ese matrimonio rompería su corazón. No sabía que su amor sería traicionado. No sabía que un día tendría que recorrer los mercados de esclavos buscando a la mujer que había amado y que allí comenzaría la parte más increíble de su historia. Pero todo eso comenzó el día en que Oseas decidió obedecer. Y el día en que sus pasos lo llevaron por primera vez hacia la mujer llamada Gomer. El sol ya estaba alto cuando Oseas descendió hacia la ciudad. Las calles estaban llenas de vida. Comerciantes gritaban ofertas, los animales tiraban de carros cargados de grano y las mujeres caminaban con cántaros de agua sobre sus cabezas. Pero Oseas apenas escuchaba el ruido. Sus pensamientos estaban atrapados en las palabras que había oído esa mañana. Ve y toma por esposa a una mujer infiel. Era una orden difícil de comprender. Durante generaciones, los hombres de Israel habían buscado esposas virtuosas, mujeres fieles que honraran a Dios, pero el Señor le pedía lo contrario. Le pedía que eligiera a alguien cuyo corazón no sería completamente suyo. Oseas sabía que aquello no era un error. Era un mensaje que su propia vida debía representar. Y ese mensaje tenía un nombre. Gomer. La encontró cerca del mercado. No estaba vendiendo nada. No estaba comprando nada. Simplemente caminaba entre la multitud como alguien acostumbrada a las miradas de los hombres. Gomer no era como las demás mujeres del pueblo. Había en ella una mezcla extraña de belleza y peligro. Sus ojos tenían una chispa inquieta, como si siempre estuviera buscando algo más, algo nuevo, algo prohibido. Los rumores sobre ella ya corrían por las calles. Muchos hombres la conocían, muchos hablaban de ella, pero pocos se atrevían a acercarse demasiado, porque Gomer era una mujer libre y peligrosa para el corazón. Oseas la observó por un momento. El viento movía suavemente su cabello oscuro mientras ella hablaba con un grupo de hombres que reían demasiado fuerte. Entonces, ella lo vio. Sus miradas se encontraron. Gomer inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo. No parecía un hombre rico.
No llevaba ropas lujosas, pero había algo en su mirada que era diferente, una calma profunda, una firmeza que no parecía intimidada por nada. Gomer caminó hacia él con una media sonrisa. «No te había visto antes», dijo con tono curioso. Oseas respiró profundo. Sabía que ese momento cambiaría todo. «Me llamo Oseas». Ella lo miró con interés. «¿Y qué quiere un hombre como tú conmigo?». Oseas respondió con una serenidad que incluso a él mismo le sorprendía. «Quiero que seas mi esposa». El silencio cayó entre ellos. Por un segundo, Gomer pensó que se trataba de una broma. Luego soltó una risa corta. «No sabes lo que estás diciendo». Pero Oseas no apartó la mirada. «Sí lo sé». La sonrisa de Gomer desapareció lentamente. No estaba acostumbrada a ese tipo de determinación. «¿Sabes quién soy?». «Sí». «¿Sabes lo que dicen de mí?». «Sí». «¿Y aún así quieres casarte conmigo?». Oseas asintió. «Sí». Por primera vez en mucho tiempo, Gomer no supo qué responder. Aquel hombre no parecía ingenuo. Parecía saber exactamente en qué se estaba metiendo. Eso era lo que más la desconcertaba. Durante años había conocido hombres movidos por el deseo, por la ambición o por la curiosidad. Pero nunca había visto a alguien que la mirara con algo diferente, algo que se parecía peligrosamente al amor. Días después, se celebró la boda. No fue un evento espectacular. No hubo grandes banquetes ni músicos famosos. Pero las noticias corrieron rápidamente por la ciudad. La gente susurraba en las calles. «¿Escuchaste? El profeta Oseas se casó con Gomer». Algunos sacudían la cabeza con incredulidad. Otros se reían. Y muchos se preguntaban lo mismo. ¿Por qué haría algo así? Pero Oseas no respondía a las burlas, porque él sabía que su matrimonio no era solo un matrimonio. Era una profecía, una historia que Dios estaba escribiendo delante de todo Israel. Durante un tiempo, la vida pareció tranquila. El hogar de Oseas se llenó de vida cuando nació su primer hijo, un niño fuerte. Cuando lo tomó en brazos, Oseas recordó que Dios también le había dado instrucciones sobre su nombre, un nombre que sería una advertencia para toda la nación. Lo llamarás Jezreel, porque vendría un día en que Dios juzgaría la violencia y la corrupción de Israel. Más tarde nació una niña, y su nombre también fue dado por Dios, Lo Ruhama, que significaba «no recibirán compasión». Luego nació otro hijo, Lo Ammi, «no son mi pueblo». Cada nombre era una profecía, cada hijo un mensaje. Pero mientras los años pasaban, algo comenzó a cambiar. El corazón inquieto de Gomer nunca había sido completamente domesticado. Las calles que antes recorría, los hombres que antes conocía, las promesas de placer y libertad, comenzaron a llamarla de nuevo. Y poco, el matrimonio que había comenzado con esperanza, empezó a agrietarse. Pero Oseas aún no sabía hasta dónde llegaría esa traición, porque el día estaba cerca, el día en que Gomer desaparecería de su casa, y el día en que el profeta descubriría que amar de verdad puede costar mucho más de lo que cualquiera imagina. Los primeros años pasaron como una brisa tranquila. La casa de Oseas estaba llena de risas infantiles. Jezreel corría entre los campos cercanos. Lo Ruhama aprendía a hablar con una voz dulce, y el pequeño Lo Ammi apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Desde fuera, parecían una familia como cualquier otra. Pero dentro del corazón de Gomer, algo seguía inquieto. Había intentado vivir la vida que Oseas le ofrecía. Un hogar, un esposo paciente, una familia. Pero el silencio de aquella vida le pesaba. Las noches tranquilas le recordaban el ruido de la ciudad. La estabilidad le recordaba la emoción del peligro. La fidelidad le recordaba la libertad que una vez tuvo. Y esa libertad comenzó a llamarla otra vez. Primero fueron pequeños momentos. Una mirada demasiado larga a un hombre en el mercado. Una conversación que duraba más de lo necesario. Excusas para salir de casa. Oseas lo notaba, pero guardaba silencio. No porque fuera ingenuo, sino porque el amor verdadero no siempre reacciona con gritos. A veces cree, a veces espera que el corazón perdido encuentre su camino de regreso.
Pero una noche, Gomer no regresó. El sol se ocultó detrás de las colinas. Las sombras llenaron la casa. Los niños se quedaron dormidos, y Oseas permaneció sentado junto a la puerta, esperando. Cada sonido en la calle hacía que levantara la cabeza. Cada paso le hacía pensar que era ella. Pero las horas pasaron, y Gomer nunca apareció. Los rumores comenzaron al día siguiente. En los mercados, en las plazas, entre los vecinos. La esposa del profeta se fue. La vieron con otro hombre. Dicen que no fue el único. Las palabras se extendían como fuego seco. Algunos lo decían con lástima, otros con burla. Pero cada rumor era como una flecha que atravesaba el corazón de Oseas. El hombre que había obedecido a Dios, ahora veía su hogar desmoronarse delante de todos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Gomer no regresó. Oseas criaba a sus hijos solo. Los vecinos observaban en silencio. Muchos pensaban que aquel profeta había cometido el mayor error de su vida, pero lo que nadie sabía era que todo aquello tenía un significado mucho más profundo. Porque mientras el corazón de Oseas se rompía, Dios estaba mostrando algo al pueblo de Israel. Israel también había sido amado. Israel también había sido protegido. Israel también había recibido bendiciones. Y aún así, había corrido detrás de otros dioses, tal como Gomer había corrido detrás de otros amantes. Pero el camino que Gomer había elegido no era un camino de libertad, era un camino de caída. Los hombres que antes la buscaban comenzaron a desaparecer. Las promesas se volvieron mentiras, el dinero se acabó, los amigos desaparecieron, y poco, la vida que parecía emocionante, se convirtió en una prisión. La mujer que una vez caminaba con orgullo por las calles, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Cansada, sola, abandonada por aquellos que solo la querían mientras era útil, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Gomer cayó tan bajo que terminó en el lugar más cruel de todos, el mercado de esclavos. Allí las personas no tenían nombres, no tenían historia, solo tenían precio. Y mientras los compradores caminaban entre las filas de hombres y mujeres encadenados, Gomer bajaba la mirada, porque sabía que su vida había llegado al fondo. Pero lo que ella no sabía era que en algún lugar de Israel, Dios estaba a punto de hablar nuevamente con Oseas, y esa nueva orden sería aún más increíble que la primera, porque Dios le diría algo que parecía imposible, algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría la historia para siempre. Ve otra vez y ama a esa mujer. El viento soplaba con fuerza aquel día. Las calles de la ciudad estaban llenas de polvo y ruido, pero Oseas caminaba entre la multitud con una determinación silenciosa. Había pasado mucho tiempo desde que Gomer se había ido, mucho tiempo desde que su hogar quedó vacío. Muchos le habían aconsejado que siguiera adelante. Olvídala, busca otra esposa. Esa mujer te avergonzó, pero Oseas nunca respondió a esos consejos, porque su historia aún no había terminado. Aquella mañana, la voz de Dios había vuelto a hablarle. No fue un susurro suave, fue una orden clara. Ve otra vez, ama a esa mujer que es amada por otro y es adúltera. Oseas sintió cómo aquellas palabras atravesaban su corazón. No decía, olvídala, no decía, castígala. Decía algo mucho más difícil. Ámala otra vez, tal como Dios seguía amando a Israel, incluso cuando Israel lo había abandonado. Y así fue como Oseas llegó al lugar donde nadie quería estar, el mercado de esclavos. El ruido era brutal. Hombres gritaban precios. Compradores inspeccionaban a las personas como si fueran animales. Las cadenas tintineaban mientras los esclavos permanecían alineados, esperando que alguien decidiera su destino. Era un lugar de desesperación, un lugar donde la dignidad humana desaparecía. Oseas caminó entre las filas lentamente. Sus ojos buscaban un rostro que temía encontrar. Y entonces la vio. Gomer estaba de pie entre los demás esclavos. Su ropa estaba gastada. Su cabello ya no brillaba como antes. Su mirada,
que una vez había sido orgullosa y desafiante, ahora estaba llena de vergüenza. Parecía más delgada, más cansada, más rota. Ya no era la mujer que había caminado libre por las calles. Ahora era simplemente otra persona esperando ser vendida. Gomer levantó la mirada por un momento, y cuando sus ojos encontraron a Oseas, el mundo pareció detenerse. El corazón de la mujer se hundió. De todas las personas que podrían haberla visto allí, no quería que fuera él, porque Oseas era el único que realmente la había amado, y ahora la veía en el punto más bajo de su vida. Ella bajó la cabeza inmediatamente. No podía soportar su mirada. No esperaba compasión. No esperaba rescate. Solo esperaba que él se fuera, que se alejara, que fingiera no haberla visto. Pero Oseas no se movió. El vendedor de esclavos lo vio acercarse. ¿Te interesa esta?, preguntó con tono áspero. Oseas observó a Gomer. Durante un instante, miles de recuerdos pasaron por su mente. El día que la conoció, el día de su boda, el nacimiento de sus hijos, las noches de espera, el dolor de la traición, todo estaba allí. Pero también estaba algo más fuerte, el amor que nunca se había ido. El vendedor cruzó los brazos. No es gratis, dijo con frialdad. 15 piezas de plata y algo de cebada. El precio de una esclava, el precio de una vida. Oseas no dudó. Sacó el dinero y pagó. Cada moneda que caía en la mano del vendedor era como el sonido de una historia redimiéndose. Cuando terminó, el hombre soltó las cadenas de Gomer. Es tuya. Pero Oseas no la miró como alguien que había comprado una propiedad. La miró como alguien que había recuperado algo perdido. Gomer temblaba. No podía creer lo que estaba pasando. Finalmente levantó los ojos. ¿Por qué?, susurró con voz quebrada. Oseas respondió con calma. Porque te amo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Gomer. No lágrimas de orgullo, no lágrimas de rabia. Lágrimas de alguien que entendía que no merecía lo que estaba recibiendo. Oseas dio un paso hacia ella. Su voz fue firme, pero llena de ternura. Vivirás conmigo muchos días. No te prostituirás. Y yo también seré fiel a ti. No era solo un rescate. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Pero el verdadero significado de ese momento iba mucho más allá de Oseas y Gomer, porque aquel acto era una imagen del corazón de Dios, un Dios que ve a su pueblo correr hacia la destrucción, un Dios que ve la traición, el abandono, la infidelidad, y aún así viene a buscarlos, no con cadenas, sino con amor. Una tan fuerte que está dispuesto a pagar cualquier precio para traerlos de regreso. Y mientras Oseas caminaba alejándose del mercado junto a Gomer, nadie allí entendía lo que acababa de ocurrir. Para ellos, solo había sido una compra más. Pero en realidad, acababan de presenciar una de las imágenes más poderosas del amor de Dios jamás contadas. Y la historia de Oseas aún tenía una última lección que revelar. El camino de regreso a casa fue largo. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. El polvo del camino se levantaba bajo los pasos de Oseas y Gomer mientras caminaban en silencio. Ninguno de los dos hablaba. Había demasiadas cosas entre ellos, demasiados recuerdos, demasiado dolor, demasiadas preguntas. Gomer caminaba unos pasos detrás de Oseas. No sabía exactamente cómo mirarlo. No sabía cómo volver a esa casa que había abandonado. Lo que más le costaba entender era por qué él la había rescatado. Porque en su mente solo había una verdad. Ella no lo merecía. Durante el camino, Oseas finalmente se detuvo. Se volvió hacia ella. El viento movía suavemente su túnica mientras la miraba con la misma calma que había tenido el día que la conoció. Escucha bien, Gomer. Su voz no tenía rabia, no tenía desprecio, tenía una firmeza tranquila. Vivirás conmigo muchos días, no volverás a vender tu amor, y yo viviré contigo como tu esposo. Gomer bajó la mirada. No era una amenaza, era una promesa, una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando finalmente llegaron a casa, los niños corrieron hacia la puerta. Jezreel fue el primero en verlos. Se quedó congelado por un momento.
Luego gritó hacia el interior de la casa: «¡Mamá volvió!». Los pequeños pasos de Lo Ruhamá y Lo Ami resonaron rápidamente en el suelo. Los tres niños rodearon a Gomer. Ella cayó de rodillas, abrazándolos con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Había perdido muchas cosas en su caída, pero ahora entendía algo que nunca había comprendido antes. El amor que Oseas le ofrecía no era un amor común. Era un amor que perdona, un amor que rescata, un amor que no abandona incluso cuando ha sido traicionado. Y mientras aquella familia se reunía de nuevo, Dios habló otra vez al corazón del profeta. Ahora el mensaje era claro. La historia de Oseas no era solo su historia, era la historia de Israel. Dios había amado a su pueblo desde el principio, lo había sacado de Egipto, lo había guiado por el desierto, lo había llevado a una tierra llena de bendiciones, pero Israel había hecho lo mismo que Gomer. Había corrido detrás de otros dioses, había buscado seguridad en ídolos, había olvidado a aquel que lo había amado primero, y aún así, Dios no había dejado de amar. Oseas comenzó a proclamar ese mensaje por todo Israel. En las plazas, en las ciudades, en los caminos, su voz resonaba como una advertencia, pero también como una esperanza. Israel ha sido infiel, decía, ha corrido detrás de dioses falsos, pero el Señor aún llama a su pueblo. Muchos escuchaban con atención, otros se burlaban, pero el mensaje era claro. El corazón de Dios no era el de un rey que solo castiga, era el corazón de un esposo que todavía ama. Un día, mientras hablaba al pueblo, Oseas proclamó palabras que se grabarían para siempre en la historia. Venid y volvamos al Señor, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará. Era una promesa de esperanza, porque el amor de Dios es diferente a cualquier otro amor. Los hombres aman cuando reciben algo a cambio. Los hombres aman cuando es fácil, pero Dios ama incluso cuando su pueblo se aleja, ama incluso cuando su corazón es rechazado, ama incluso cuando tiene que pagar un precio para rescatar a quienes lo abandonaron. La historia de Oseas y Gomer nunca fue solo la historia de un matrimonio. Fue una ventana al corazón de Dios, un Dios que busca, un Dios que perdona, un Dios que rescata, un Dios que dice a los corazones perdidos: aunque te hayas alejado, todavía puedes volver. Y así, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Israel, la historia de Oseas quedó grabada para siempre como uno de los retratos más poderosos del amor divino. Un amor que no se rinde, un amor que paga el precio, un amor que siempre está dispuesto a recibir de nuevo a aquellos que deciden regresar.